Cada par de zapatillas Adidas oculta una historia que pocos conocen. Hoy desvelamos los secretos detrás de su grandeza. Sumérgete en el misterio y descubre la verdad oculta tras la leyenda de Adidas. ¿Cómo pudo un zapatero apasionado por los deportes de la Alemania rural construir una de las empresas deportivas más exitosas del mundo? Adentrémonos en su mundo para comprender la visión, el impulso y la creatividad de este extraordinario emprendedor. Adidas es una de las empresas deportivas más exitosas del mundo, con unos ingresos anuales de más de 23.000 millones de euros y una plantilla de 60.000 personas en todo el mundo. Pero comenzó como una empresa familiar, impulsada por la innovación y la pasión de un alemán llamado Adolf Dassler. Su extraordinaria vida es una historia de creatividad, ingenio y, sobre todo, pasión por el deporte. De la pobreza a la innovación, el viaje de Adi Dassler y Adidas. Los inicios de Adi Dassler. Nacido en 1900 en la ciudad de Herzogenaurach, Alemania, Adolf Dassler era el menor de 4 hermanos. Su padre Christoph era sastre y su madre Pauline dirigía la lavandería familiar. Adolf terminó la escuela secundaria y, siguiendo los deseos de su padre, entró como aprendiz para convertirse en panadero. Aunque terminó esta formación, una vida dedicada a la fabricación de pan no le resultaba muy atractiva, por lo que decidió aprender a fabricar calzado. Fuera del trabajo, la principal pasión de Adolf era el deporte. Junto a su amigo de la infancia, Fritz Zehlein, hijo de un herrero local que tendría un papel importante más adelante, Adolf practicó y compitió en diversos deportes, como atletismo, fútbol, boxeo, lanzamiento de jabalina, hockey sobre hielo, esquí y saltos de esquí. Al participar en una gama tan amplia de actividades deportivas, Adolf notó algo crucial para su futuro éxito. Todos los atletas usaban prácticamente el mismo tipo de calzado, independientemente del deporte. Adolf se dio cuenta de que si el calzado podía diseñarse específicamente para satisfacer las demandas del deporte individual, daría al usuario una enorme ventaja. Esta idea iba a convertirse en la estructura de su futura empresa, Adidas. Primeros pasos en el diseño de calzado. Antes de que pudiera comenzar a convertir su idea de calzado deportivo en un negocio, Adolf Dassler fue reclutado por el ejército alemán en las últimas etapas de la Primera Guerra Mundial. Cuando regresó a Herzogenaurach en 1919, Alemania se vio afectada por la depresión económica de la posguerra. Los trabajos escaseaban, pero decidido a no dejar morir su sueño y utilizando su creatividad característica, Adolf convirtió el viejo cobertizo de lavandería en la parte trasera de la casa de la familia Dassler en un taller de calzado. Utilizando las habilidades de zapatero que había aprendido, ganó dinero reparando calzado para la población local. Esto finalmente le dio el tiempo y los recursos para desarrollar sus primeros pares de calzado deportivo especializado. Una de sus primeras innovaciones fue un par de zapatillas de correr con clavos para atletas de atletismo, lo que en ese momento era un concepto completamente nuevo para este deporte. Presentaban púas de metal forjadas a mano suministradas por el herrero local, que ahora dirige el compañero de deportes de la infancia de Adolf, Fritz Zehlein. Nace la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. Adolf era tan innovador en sus procesos de fabricación como en sus diseños de calzado. Para solucionar los problemas causados por el suministro eléctrico poco fiable, instaló una fresadora de cuero en una bicicleta que pedaleaba el primer empleado de la empresa. A Adolf también se le unió su hermano mayor, Rudolf Dassler, y el 1 de julio de 1924 registraron su empresa Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik Herzogenaurach, fábrica de calzado deportivo de los hermanos Dassler, Herzogenaurach. A medida que mejoró la situación económica alemana, el negocio mejoró y los hermanos se trasladaron a un edificio más grande en Herzogenaurach.
donde invirtieron en nueva maquinaria y ampliaron su producción. Adolf aspira al éxito olímpico. A finales de los años 20 y principios de los 30, los principales eventos deportivos mundiales eran la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Los hermanos Dassler creían que, si podían poner sus zapatos en los pies de los atletas, ayudaría a estos competidores a tener éxito y autenticar la calidad del producto Dassler. Su primer éxito se produjo en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, cuando Adolf le regaló a la corredora de fondo alemana Lina Radke un par de sus zapatillas de atletismo con clavos. Era la primera vez que a las mujeres se les permitía competir en la distancia de 800 metros y Lina ganó la carrera con un tiempo récord mundial. La innovadora tecnología del calzado deportivo de Adolf se inspiró en las necesidades individuales de los atletas con los que trabajaba. Como parte del proceso creativo, también integró pruebas y comentarios para garantizar que los productos fueran lo mejor posible. Rápidamente, entabló una relación con la selección alemana de atletismo a través del entrenador Josef Weitzer. Esta asociación no solo proporcionó excelentes comentarios para el desarrollo de productos, sino que también garantizó que muchos atletas alemanes usaran zapatos Dassler en los Juegos Olímpicos. En una época en la que ningún atleta tenía patrocinio profesional, esta fue una estrategia de marketing inspirada por los hermanos Dassler, Jesse Owens y Adolf Dassler. Adolf desarrolló una relación con el prometedor atleta afroamericano Jesse Owens. Cuando Jesse perdió sus zapatillas de atletismo camino a los Juegos de Berlín, las fotos de la época sugieren que Adolf intervino para ayudar, se reunió con el atleta y le proporcionó algunas zapatillas de los hermanos Dassler para que las probara. La evidencia de lo que sucedió después de esa reunión no es concluyente, pero la leyenda dice que Jesse usó los zapatos Dassler y ganó 4 medallas de oro. Lo que sí sabemos con certeza es que Jesse siguió en contacto con Adolf Dassler después de este evento y luego se convirtió en embajador de la empresa Adidas. La asociación de Adolf con Jesse Owens puede haber tenido consecuencias mucho más allá del marketing de productos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses estaban desmantelando el aparato del Partido Nacional Socialista Alemán, destruyeron fábricas que habían estado relacionadas con el esfuerzo bélico. Como la fábrica de los hermanos Dassler había sido ocupada para fabricar componentes de armas al final de la guerra, iban a ser arrasadas. Sin embargo, la historia cuenta que cuando los funcionarios estadounidenses se enteraron de la conexión de la empresa con Jesse Owens y los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, la fábrica se salvó. Este tipo de historias nos recuerda que, a través de la perseverancia, cualquiera puede dejar una marca duradera en la historia. Matrimonio e hijos. Durante esta época de éxito empresarial, en los años 30, Adolf Dassler también empezó a cortejar a su futura esposa. Adolf conoció a Käthe en 1932. Estaba desarrollando sus conocimientos y habilidades como zapatero en la Berufsschule, escuela vocacional en Pirmasens, Alemania. Uno de sus profesores fue Franz Marz, un maestro productor de hormas, cuya hija llamó la atención de Adolf. Comenzaron una relación y se casaron en 1934, tras lo cual Käthe se mudó a la ciudad de Herzogenaurach. Tuvieron 5 hijos: Horst, 1936, Inge, 1938, Karin, 1941, Brigitte, 1946, y la hija menor, Sigrid, 1953. Horst Dassler pasó a dirigir Adidas junto a Käthe tras la muerte de Adolf. El régimen nacionalsocialista y la vida de Dassler en la Alemania de la guerra. Los hermanos Adolf y Rudolf Dassler se unieron al Partido Nacional Socialista el 1 de mayo de 1933 y permanecieron como miembros hasta el final de la guerra en 1945. No se ha encontrado evidencia que sugiera que Adolf se uniera al partido por una fuerte convicción personal.
En ese momento, era común que los propietarios de empresas se unieran como parte de un acuerdo con el nuevo régimen nacional socialista, que ayudaría a garantizar el éxito continuo del negocio. Sin embargo, cuando el régimen nacional socialista emprendió el camino hacia la guerra, el futuro de la fábrica de calzado deportivo Dassler Brothers parecía incierto. Inicialmente, a los hermanos se les permitió operar una producción limitada de calzado deportivo, pero tuvieron dificultades para encontrar buenos materiales y personal. En 1940 se produjeron más perturbaciones en el negocio, cuando Adolf Dassler fue reclutado en el ejército alemán, Wehrmacht, y comenzó a formarse como operador de radio, estacionado en la cercana Zirndorf. Impugnó su llamado a filas y finalmente fue despedido en 1941, cuando se determinó que sus habilidades eran esenciales para el funcionamiento de la fábrica Dassler. Otro factor que perturbó el negocio fue la tensión latente entre Adolf y Rudolf, que ahora comenzaba a estallar. Los hermanos tenían ideas diferentes sobre cómo mantener vivo el negocio durante la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, tomaron la decisión de separarse en 1941, antes de descubrir que era imposible debido a la guerra. En ese momento, las familias de Adolf y Rudolf vivían juntas junto a los ancianos padres de Dassler. Las relaciones familiares y comerciales se vieron aún más tensas cuando Rudolf Dassler fue reclutado por el ejército alemán en 1943, dejando a Adolf solo para dirigir la fábrica. Los nacionalsocialistas habían declarado la guerra total, y para evitar el cierre integral de la empresa, se instó a Adolf Dassler a convertirse en proveedor de la empresa Schricker & Co. de Nuremberg, que estaba produciendo un lanzamisiles antitanque básico. Se reemplazó la maquinaria de la fábrica de los Dassler, se capacitó nuevamente al personal y se fue reduciendo gradualmente la producción de calzado. La fábrica continuó produciendo piezas para Schricker & Co. hasta el final de la guerra, aunque la evidencia sugiere que Adolf todavía intentó reparar y producir algunos pares de zapatos en paralelo. La posguerra. La fábrica de los hermanos Dassler se había salvado de la destrucción, pero la familia todavía estaba involucrada en el proceso de desnacionalización. Inicialmente, Adolf Dassler fue catalogado como infractor menor y la empresa quedó bajo la supervisión de un administrador. Esto hizo que a Adolf le resultara muy difícil reiniciar su negocio de calzado deportivo. Luego, a través de un proceso de apelación, pudo demostrar que nunca había sido un partidario activo del partido. Se basó en gran medida en testimonios de respetados residentes de Herzogenaurach, empleados a los que había ayudado e incluso un amigo judío a quien había acogido y protegido de los nacionalsocialistas. Su grado de afiliación partidista finalmente fue reclasificado a la categoría de seguidor y pudo retomar el control de la empresa como propietario una vez más. La división familiar y los orígenes de Puma. La tensión de la guerra y los años inmediatamente posteriores crearon una división irreparable entre Adolf y Rudolf Dassler. Se separaron oficialmente su empresa en 1948. Dividieron los activos de la empresa y después de esto se convirtieron en rivales comerciales. Rudolf fundó su propia empresa de calzado deportivo que finalmente pasó a ser conocida como Puma. La sede mundial de Adidas y Puma todavía se encuentra en la ciudad de Herzogenaurach. La creación de la empresa Adidas. Los años inmediatamente posteriores a la guerra fueron extremadamente difíciles para la empresa, ya que Adolf Dassler intentó restablecerla en una economía alemana deprimida. Más que nunca tuvo que confiar en su creatividad y espíritu emprendedor. Había establecido una conexión con oficiales militares estadounidenses que estaban alojados en la casa de la familia Dassler y a través de esta relación pudo obtener materiales sobrantes de la guerra. A falta de cuero,
Diseñó zapatos hechos con revestimientos de tanques de combustible de aviones, balsas de goma y lonas de tiendas de campaña. Tras la separación de su hermano, Adolf quería que sus productos tuvieran un aspecto distintivo para que la gente pudiera reconocerlos claramente en los pies de los atletas. Experimentó con las tiras decorativas en los laterales de sus zapatos, variando el número y añadiendo color. Finalmente se decidió por 3 correas y nació la marca de las 3 rayas. Adolf empezó a utilizar el logotipo de las 3 rayas como marca registrada de la empresa en 1949. Para nombrar su nueva empresa, Adolf planificaba utilizar partes de sus propios nombres y apellidos. Adidas fue la elección original, pero esta solicitud fue rechazada porque era demasiado similar al nombre de un fabricante de calzado para niños, llamado Ada. En lugar de repensar por completo el nombre Adolf, cuyo apodo era Adi, simplemente añadió una I, escrita a mano al formulario impreso. Así nació el nombre Adidas. El nombre original de la empresa era Adolf Dassler Adidas Sports Shoe Fabric, registrado el 18 de agosto de 1949. El avance de Adidas. A medida que el caos de la guerra disminuyó y la economía de Alemania Occidental comenzó a recuperarse, Adolf, Adi Dassler y su esposa Käthe llevaron a Adidas a una década de crecimiento y éxito. Käthe era la socia comercial perfecta para Adi. Era una anfitriona acogedora, experta en comprender a personas de diferentes culturas y una mujer de negocios adaptable. Asumió un papel central en el negocio y pronto se hizo respetada tanto por el personal como por los clientes. Su participación en la parte de ventas y gestión de personal del negocio le dio a Adolf el espacio para concentrarse en lo que mejor hacía: trabajar con atletas para innovar en calzado de alto rendimiento. Adolf era un tomador de notas dedicado. Estudió profundamente los movimientos de los atletas para obtener ideas para sus productos, especialmente cuando el deporte comenzó a televisarse. En 1950, celebró sus 50 cumpleaños y todavía practicaba varios deportes, lo que aportó ideas con las que crear las zapatillas Adidas. Muchos de los deportistas con los que trabajó no tenían calzado especializado para su deporte antes de que él lo creara. Sus diseños innovadores cambiaron el juego de miles de atletas de todo el mundo. El impulso de Adolf Dassler por la innovación y la perfección se resumen en su lema de solo lo mejor para el atleta, Mundial de 1954 y el milagro de Berna. La innovación y la mejora en el diseño de la bota de fútbol, o botín de fútbol, era una de las obsesiones constantes de Adolf. Su experiencia en esta área significó que asesorara regularmente a la Selección Nacional de Fútbol de Alemania Occidental, una asociación que condujo a uno de los eventos más famosos en la historia de Adidas y del fútbol alemán. El evento fue la Copa del Mundo de 1954, que tuvo lugar en Suiza. Los grandes favoritos para ganar el torneo eran la selección húngara, que llegó a la final invicta en 4 años. Alemania Federal había perdido ante ellos por 8-3 en la fase de grupos, pero gracias a algunos buenos resultados en las eliminatorias, se volverían a enfrentar en la final del Mundial, disputada en la ciudad de Berna. Una ventaja secreta que tenían los alemanes occidentales eran las botas Adidas que usaban. Pesaban la mitad que las botas tradicionales de fabricación inglesa que usaban los húngaros y, sobre todo, presentaban tachuelas atornilladas extraíbles que podían cambiarse para adaptarse a las condiciones climáticas. Mientras llovía el día de la final del Mundial y el campo del estadio Wankdorf se deterioraba, Adi aconsejó a los alemanes occidentales que cambiaran a un taco más largo. A medida que avanzaba el partido, quedó claro que tenían mejor agarre en condiciones de barro y eran más rápidos que los húngaros, cuyas botas empapadas de lluvia los frenaban. El equipo de Alemania Occidental remontó y logró una emocionante victoria por 3-2, que en Alemania se conoció como el Milagro de Berna, Das Wunder von Bern.
Cuando el entrenador alemán Sepp Herberger elogió públicamente los productos Adidas por contribuir al éxito del equipo, la popularidad de la marca se disparó en Alemania. La final de la Copa del Mundo de 1954, que fue la primera en ser televisada, también presentó la marca Adidas a una audiencia internacional. Dominación global mientras Adolf Dassler continúa innovando. En la década de 1960, la empresa Adidas empleaba a más de 500 personas y era el mayor productor de calzado deportivo del mundo. A pesar de su creciente edad y el éxito de la empresa, Adolf Dassler continuó innovando obsesivamente, creando zapatos Adidas que eran más livianos, más cómodos y que satisfacían las necesidades del atleta. En 1963, el trabajo de Adolf con la selección alemana de fútbol le dio la idea de un zapato que podría ayudar a los atletas a evitar infecciones fúngicas en los pies en los vestuarios. El resultado fue el Adilette, hoy un calzado de ocio muy popular. En 1967, produjo el primer traje de calentamiento para atletismo. Así nació el chándal y se creó un mundo completamente nuevo de ropa deportiva. En los años 60, Horst, el hijo de Adolf y Käthe, se convirtió en un fuerte líder del negocio. Horst Dassler reconoció el potencial de los nuevos deportes y ayudó a Adidas a hacer crecer su mercado en Estados Unidos. Entre otras cosas, aplicó el espíritu innovador de Adolf al desarrollo de zapatillas de baloncesto y así nació la Superstar, ahora un icono del streetwear. Retos y competencia. Adidas presentó un nuevo logotipo, el trébol, a tiempo para los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. Este logo, que representa un trébol de 3 hojas con 3 franjas horizontales, se utilizó como símbolo de excelencia deportiva, antes de convertirse más tarde en el logotipo de la marca Adidas Originals. Con el tiempo se convirtió en un icono de la cultura deportiva y urbana, manteniéndose en uso hasta 1997. El logo del trébol de Adidas, que había sido un símbolo icónico de la marca desde su introducción, fue reemplazado en 1997 por el logo del Performance. Este nuevo logo, conocido como el Adidas Performance o logo de las 3 barras, está compuesto por 3 barras diagonales y se utiliza para representar las líneas de productos más orientadas al rendimiento y al deporte de alta competencia de la compañía. Adidas, que durante mucho tiempo había dominado el calzado deportivo, enfrentó una mayor competencia en la década de 1970, especialmente de marcas emergentes como Nike. La competencia con Nike se intensificó, especialmente en el mercado estadounidense, donde Nike logró una posición dominante gracias a su estrategia de marketing y su enfoque en la innovación en productos deportivos. Un momento destacado fue la influencia del grupo de rap estadounidense Run DMC, que puso de moda las zapatillas Adidas Superstar al usarlas sin cordones. Su canción My Adidas expresaba su apego a la marca. Este movimiento fue crucial para introducir las zapatillas Adidas en la cultura urbana y entre los entusiastas de la música. Pero a pesar del éxito de su acuerdo con el grupo, las cuotas de mercado disminuyeron durante el decenio de 1980. El fallecimiento de Adi Dassler en 1978 inició un período de transiciones de propiedad. Adidas se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa en 1989 y terminó toda la propiedad de la familia Dassler. Cambios de propiedad y adquisiciones. Entre 1990 y 1993, Adidas enfrentó desafíos de propiedad bajo la dirección de Bernard Tapie, un ejecutivo francés manchado por el escándalo que en 2008 fue condenado por fraude y corrupción. La empresa sufrió otro cambio de dirección con la llegada de Robert Louis Dreyfus. 1996 fue un año destacado para Adidas, que firmó un acuerdo de 10 años con el Comité Olímpico Internacional, convirtiéndose en el proveedor oficial de ropa deportiva de los Juegos Olímpicos. En 1997, Adidas adquirió el grupo Salomon y
y se diversificó hacia productos para deportes de invierno y golf a través de la marca TaylorMade. La empresa pasó a llamarse Adidas Salomon AG en 2001. Colaboraciones y cambios empresariales contemporáneos. Adidas adquirió y vendió varias unidades de negocio a principios de la década de 2000. Salomon, vendido en 2005, aunque TaylorMade se mantuvo hasta 2017. Sus colaboraciones con artistas de la talla de Jay-Z y 50 Cent enriquecieron el portafolio de Adidas. En un giro poético del destino, 2006 marcó el fin de una legendaria rivalidad. Adidas y Puma, que surgieron tras la división de los hermanos Dassler en 1948, decidieron poner fin a su histórica rivalidad. Celebraron un partido de fútbol amistoso entre sus empleados en Herzogenaurach, la ciudad natal de los Dassler, marcando el fin de décadas de competencia y el comienzo de una era de respeto mutuo. En 2014, Adidas se encontró en el ojo del huracán durante su patrocinio de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil. La empresa enfrentó una ola de críticas debido a acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos vinculadas con la organización del evento. A pesar de las controversias, Adidas informó que el Mundial fue un éxito comercial, con la venta de millones de balones y camisetas. En 2011, Adidas adquirió 510, marca conocida principalmente por sus productos de calzado y ropa para deportes al aire libre, especialmente en actividades como el escalado, el ciclismo de montaña y el senderismo. En 2017, Adidas alcanzó un hito importante al cerrar un contrato vitalicio con Lionel Messi, valorado en $1.000 millones, consolidando su asociación con figuras prominentes del deporte. Además de patrocinar a jugadores de muchos deportes y varias ligas deportivas, colaboraciones notables han fortalecido la relevancia cultural de la marca. 2001, asociación con el diseñador de moda Yohji Yamamoto. 2004, asociación con la diseñadora de ropa Stella McCartney. Asociación de 2013 con el rapero y diseñador de moda Kanye West. Hasta 2022. Asociación 2022 con el diseñador de moda Gucci. La marca ha trabajado también con artistas de renombre como Beyoncé, Pharrell Williams y Rita Ora para desarrollar colecciones que fusionan de manera creativa moda y música. Controversias en el lugar de trabajo, Yeezys y una mirada al futuro. Durante las décadas de 2010 y 2020, Adidas fue criticada por cobrar precios injustos, operar talleres clandestinos y no abordar el racismo y la discriminación en el lugar de trabajo. Adidas también trabajó con el rapero Kanye West a partir de 2013 y finalmente rompió con él en 2022 después de que hiciera comentarios públicos antisemitas y otros comentarios ofensivos. Un examen del New York Times encontró que el artista había estado haciendo tales comentarios durante años mientras trabajaba con Adidas. En el año 2020, enfrentó un momento crítico, lidiando con una crisis de liderazgo y cuestionamientos sobre su manejo de temas de prejuicio racial y su respuesta a la pandemia de COVID-19. Para mejorar su situación, Adidas se comprometió a invertir $120 millones en comunidades afroamericanas y a promover una mayor diversidad dentro de su equipo. En 2023, en un intento por recuperar una buena opinión pública, una parte de las ganancias del inventario restante de zapatos de Kanye, Yeezys, apoyaría a organizaciones que se oponen al antisemitismo y al prejuicio racial. El fin de la alianza Adidas-West, que había sido lucrativa tanto para la empresa como para el rapero, dejó a Adidas con cientos de millones de dólares en inventario sin vender. Y debido a que la marca Yeezy era más una declaración de moda que un calzado deportivo, la ruptura dejó un vacío en la línea de ropa deportiva de Adidas. Adidas ha sorteado muchas tormentas en sus 75 años de historia. La Segunda Guerra Mundial, una ruptura familiar que dividió a la empresa en dos y una caída de su participación de mercado a lo largo de finales del siglo XX. Y en todas ellas se ha recuperado. Su compromiso con la innovación y las asociaciones estratégicas ha solidificado su posición como actor clave en la industria del calzado
y la indumentaria deportiva. Adolf estuvo casado con Käthe hasta su muerte en 1978, a la edad de 77 años. Käthe continuó dirigiendo el negocio con su hijo Horst hasta su fallecimiento en 1984. La visión de Adolf Dassler cambió el deporte para siempre. Su búsqueda de la excelencia, su atención al detalle y la forma en que priorizó las necesidades del atleta son valores que aún guían a la empresa que creó hace todos esos años. Sus diseños tocaron las vidas de atletas de todo el mundo y se convirtieron en el catalizador de una industria mundial del calzado deportivo que ahora vale decenas de miles de millones de dólares al año. Sin embargo, incluso siendo un hombre rico y exitoso, Adi se mantuvo humilde y siempre regresaba a donde se sentía más cómodo, en compañía de deportistas, pensando en cómo podría mejorar su rendimiento con sus productos. Nunca te rindas. Tu vida puede ser la inspiración para el próximo capítulo en la historia.